En las clases anteriores hablamos de la materia, de en qué estados las podemos encontrar, cómo podemos cambiarlas de estado, cómo las podemos mezclar y cómo las podemos separar. Pero ahora vamos a empezar a hablar de cómo está compuesta internamente la materia. Para eso debemos recordar que la materia es todo lo que nos rodea, es toda la materia viva y no viva que nos rodea. Bien, ahora, para empezar a hablar de la composición interna de la materia, tenemos que hablar de la menor proporción en la cual se puede encontrar. Y eso es el átomo. Si queremos hablar de algo muy chiquitito, imagínense un granito de arena dentro de una playa. Ese granito de arena sería el átomo que compone a la playa. El átomo es tan chico que no lo podemos ver ni con un microscopio común. Por lo tanto, es muy pequeño. Bien, si recordamos la notación científica, vamos a ver que el átomo tiene un diámetro, ¿sí?, de aproximadamente 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Recuerda notación científica, 0,000000001 centímetro. Algo chiquitito, ¿no? Bien. Entonces el átomo es la menor porción de la materia. Todo lo que nos rodea, la materia viva y no viva, está formada por átomos. Que estos pueden cambiar. Pero hoy vamos a hablar de la estructura básica del átomo. Hasta antes del siglo XX se creía que el átomo era la menor porción de la materia, pero luego, en comienzos del siglo XX, los científicos descubrieron que el átomo estaba compuesto por otras partículas, a las cuales llamaron partículas subatómicas. Sub significa debajo, ¿sí? Entonces, las partículas subatómicas son las partículas que son más pequeñas que los átomos. Dentro de estas partículas encontramos los electrones, los protones y los neutrones. Cuando hablamos de partículas subatómicas, hablamos de partículas con cargas eléctricas, ¿sí? Tenemos que recordar que el principio de las cargas eléctricas es que cuando son de distinto signo, porque las cargas eléctricas tienen signo, se atraen. Bien. Los electrones son partículas con cargas eléctricas negativas. Los protones son partículas con cargas eléctricas positivas. Y los neutrones, como la palabra lo dice, son partículas sin carga eléctrica, ¿sí? Son eléctricamente neutros. Bien. Vamos a ver cómo se compone gráficamente un átomo. El átomo presenta un núcleo. En ese núcleo vamos a encontrar los protones y los neutrones. ¿Pero por qué están juntos en ese núcleo? Bueno, porque si bien son muy chicos, tienen mucha energía acumulada, es decir, que tienen mucha electricidad acumulada. Entonces, acá vamos a encontrar los protones y los neutrones, que están contenidos en su núcleo. Y los electrones van a estar por fuera del núcleo y girando en órbitas alrededor del núcleo, porque recordemos que los electrones son partículas con cargas eléctricas negativas, ¿sí? Y se sienten atraídos por el principio de las cargas de distintos signos se atraen, se sienten atraídos por los protones, por lo tanto van a orbitar alrededor del núcleo tratando de buscar los protones, ¿sí? Los átomos son partículas eléctricamente estables. ¿Qué significa eso? Significa que tienen la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Es decir, tienen una carga eléctrica estable. Y como son estables, entonces
la cantidad de carga eléctrica que tiene un electrón es igual a la cantidad de carga eléctrica que tiene un protón, pero con distintos signos. Recordemos, electronegativo y protones positivos. ¿Qué significa esto? Que si yo le saco un electrón y sigue manteniendo la cantidad de protones, deja de ser eléctricamente estable y ya pasa a ser otro tipo de partícula. Pero por ahora nos vamos a concentrar en el átomo. Entonces debemos recordar que a esto lo llamamos núcleo, ¿sí? Y acá se encuentran los electrones que tienen carga eléctrica negativa y los protones y neutrones.